Hablas? Venezuela. Venezuela, ¿ya habías estado por acá? No, es primera vez. Primera vez. Primera vez. Bueno, Eh, bienvenido. Gracias. Bueno, varias preguntas. Realmente, de hecho, por eso es primera vez que entro, ¿no? Con mucho gusto. Pero creo que empezaré por una de las más importantes, al menos, digamos, desde mi propia eh, duda de hace tiempo. Católico, ¿no? Soy católico. Bueno, es sobre la gracia, principalmente. Es una pregunta que me he estado bastante preguntando, es decir, en mi cabeza últimamente. Sobre todo por el tema de la conversión, digamos, ¿no? De la conversión del sujeto. Mi pregunta es, ¿cómo funciona, digamos, la gracia en el individuo? Y yo sé que esto es una pregunta muy compleja, digamos, o extensa. Eh, Porque mi pregunta nace de, bueno, si todos poseemos de una gracia común, me pregunto y me nace la duda de por qué muchas veces la conversión en muchas situaciones es procrastinada, a veces incluso durante toda una vida o incluso hasta la muerte. Muchas personas lamentablemente mueren sin su conversión. Cuando he leído mucho, digamos, bueno, últimamente de hecho acabo de leer un libro de un santo muy bueno, recomendado además, que se llama El Gran Medio de la Oración, y es de San Alfonso de Ligorio, si no me equivoco. Precisamente él habla, hay un poco de eso, del papel de la gracia y de la oración en la salvación. Y si mi pregunta es, digamos, a grosso modo, esa. También otra que está Sí, subdividida pero debajo de ella. no te me vayas con otra pregunta porque no me voy a acordar, sino empecemos Ok, con bueno, esta. principalmente sería esa. Sí, sí, ¿Cómo funciona? después me haces las otras. Ok, No todos tienen una gracia común, no sé de dónde sacas eso, pero la gracia viene para la persona que está bautizada, más que nada es eso. El no mm, bautizado no tiene la gracia en cuanto a tal, porque la gracia es la amistad de Dios, es justamente la amistad de Dios, es la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Entonces Dios, bueno, la persona que no está bautizada, sí, digamos, Dios de alguna manera, más bien dicho, Dios la ama, podemos decir eso, y Dios quiere que esa persona sea bautizada y que esa persona se convierta, pero en concreto, hasta que esa persona no se bautiza, no tiene propiamente la gracia santificante, ¿no? En cuanto a tu pregunta, según lo que yo entendí, ¿cómo es que muchas veces, a ver si entendí bien la pregunta, es, digamos, que la persona en muchos casos o tarda mucho en convertirse o no se convierte en toda su vida? ¿Es eso lo que quisiste decir? sí, relativamente sí es eso, prácticamente. Bueno, en realidad digamos, Dios llama a todos los hombres de manera misteriosa. Lo que hay que decir es, Dios a todo hombre y a toda mujer lo llama para recibir la gracia de la conversión. Inclusive podemos decir, ¿no? Aquellos que tienen ignorancia invencible, Dios los llama. Algunos hombres le responden, otros no. Esa es un poco, digamos, la relación entre el hombre y Dios, ¿no? Como que el hombre tiene la libertad de responderle o no responderle, pero Dios a todo hombre llama y a todo hombre le da la posibilidad de buscarlo y de serle fiel. Después están quienes no le responden y bueno, ahí entra la libertad humana. Ahora, Mm, si me preguntas por qué algunos son católicos y otros no, bueno, eso no, eso entra un poco dentro de los dones que Dios nos da. La fe es un don y la fe Dios se la da a quien quiere, no se la da a otra persona porque justamente Dios considera que esa persona tiene que conseguir la fe de otra manera, esforzándose un poco más, o por ejemplo Dios considera que esa persona tiene otro tipo de misión. Un poco esa es la respuesta, ¿no? Pero Dios busca que cada persona llegue a la fe, pero a cada uno le da los dones que necesita para su salvación eterna. Y a algunos les da más, otros les da menos, pero sin embargo a todos les da lo necesario como para que alcancen la salvación, ¿no? No sé si te bien. contesté. Bueno, sí, sí, pero en cierta medida me generó otras preguntas, digamos. El hecho de, o sea, por lo que le entendí, digamos, la fe es una virtud
Es o un sea, don. sobrenatural, en el sentido de que nosotros no decidimos o no obtenemos la fe por decisión. Ujú. Eso lo entendí, claro. Entonces, claro, a eso va, digamos, otra parte de las preguntas que nace de lo mismo. Y eso me surgió de hecho leyendo justo ese libro, porque si no mal recuerdo, ya que fue un tiempo ya que lo leí, San Alfonso de Ligorio allí hace una especie de apología eh, y comienza a, digamos, desmontar una idea que en ese momento se estaba difundiendo, que era el jansenismo, y él en parte hablaba un poco sobre esto, y es precisamente lo que le iba a decir, ya que si la gracia común, por así decirlo, no es algo que exista, ¿cómo es posible que un individuo tenga la voluntad de convertirse, ¿no? Eso es lo que me pregunto. Es decir, había un concepto que Jansenio llamaba delectancia preponderante, si no me recuerdo, algo así, según la que él decía que dependiendo de esa delectancia de la voluntad mayor o menor en el alma del hombre, puede actuar o no. Entonces, claro, me viene esta pregunta a mí por mí mismo, digamos, mi conversión, yo era, yo, digamos, me bauticé en marzo, si no me equivoco, y hasta hace poco me confirmé, yo antes de ser católico era, digamos, complicado, o un poco complicado el lugar en el que estaba, pero yo diría que estaba en una especie de agnosticismo. Y sin embargo, las veces que me acerqué a la fe fue de una manera muy protestantizada, a raíz de mucha, digamos, inculturización, por así decirlo. Entonces, claro, al acercarme al catolicismo fue muy difícil, muy difícil. Y finalmente aceptarlo, y ya luego de haber, digamos, por fe, haber entrado, surgieron esas preguntas en mí mismo, en cómo yo pude tener una conversión desde esa situación. Y no solo yo, digamos, personas que han sido ateas, que tienen una conversión, digamos, tan abrupta en ese sentido. He leído un poco sobre lo que es la gracia, digamos, extraordinaria, que es irresistible. Es un tema un poco teológicamente complicado, por eso precisamente se lo pregunto. Bueno, justamente una cosa que todo hombre tiene es el amor o el odio hacia la verdad. Eso está impreso en el corazón de cada hombre. Por ejemplo, cuando la iglesia, por darte un ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Cuando la iglesia dice que un no católico puede salvarse si tiene ignorancia invencible, por ejemplo, eso está en el catecismo, ¿no? La iglesia no te está diciendo que te salvás sin Jesucristo y sin la iglesia católica, no te dice eso. Te dice que la persona que tiene amor a la verdad es la persona que tiene amor a Jesucristo, aunque esa persona no lo sepa, porque Cristo es la verdad, en definitiva. Entonces, cuando alguien ama la verdad y cuando alguien busca la verdad con sincero corazón y lo hace siguiendo la voz de su conciencia, bueno, ahí está amándolo a Jesucristo, porque cada vez que se rechaza la verdad, se rechaza a Cristo, y cada vez que se acepta la verdad, se acepta a Jesucristo. Entonces, no tienes que verlo de otra manera, porque si no entramos en un misterio que no lo vamos a poder resolver nunca. Por ejemplo, ¿cómo sé y por qué razón Dios le da la fe a fulano y a mengano? Yo lo que te puedo explicar es desde el pecado original, cuando cometió el pecado original Adán y Eva, a partir de ahí se fue perdiendo el conocimiento de Dios y la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre que con su pecado justamente se alejó de Dios. Lo que hizo Dios fue encarnarse, hacerse hombre, redimirnos para darle a todas las personas la posibilidad de la salvación. Y Dios no se olvida de las personas, por ejemplo, que no pueden recibir un misionero porque están en un lugar donde la fe no es predicada. Dios imprimió en el corazón de cada hombre esa búsqueda de la verdad. Por ejemplo, cada hombre busca la felicidad, cada hombre busca la felicidad permanente, porque eso está impreso en el corazón del hombre, ¿no? Y justamente también está impreso algo que se llama conciencia. Entonces, la persona podrá escaparse a la revelación si nadie le predicó el evangelio, pero no puede escapar a su conciencia, porque la conciencia nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso, cuando una persona tiene dudas sobre la fe católica, ¿no? Una persona dice, bueno,
yo tengo dudas que la fe católica sea la verdadera, pero no me convierto porque estoy bien así. Ahí ya esa persona no se puede salvar. ¿Por qué razón? Porque no es fiel a la verdad, no está buscando la... O inclusive, aunque no sepa la persona si la Iglesia Católica es la verdadera, no lo sabe, bueno, pero esa persona dice, estoy bien así, no me interesa buscar nada más, no me interesa la verdad por las dudas a que yo pierda mis privilegios de cómo estoy ahora. Esa persona tampoco puede salvarse porque no es fiel a la verdad, ¿no? Entonces, un poco, cada ser humano es un mundo y en tu caso, Dios te guió por la gracia hacia la verdadera iglesia. Dios te guió por la gracia hacia la iglesia católica. Pero bueno, hay caminos distintos para cada hombre. Lo que no es distinto es quién es fiel y quién es infiel. La verdad está impresa en el corazón de cada hombre. Entonces, aquel musulmán, por ejemplo, que está en Arabia Saudita y que nadie le puede predicar el evangelio porque realmente si no lo decapitan al misionero, no se puede ni hablar de Cristo ni nada. Bueno, ese musulmán no se salva ni por ser musulmán, no se salva ni por Mahoma, ni por Alá. Su religión de por sí lo condenaría. ¿Qué cosa lo salva? Lo salva su fidelidad a la verdad. Porque siendo fiel a la verdad, lo que dice Santo Tomás, ¿no? Él está en el error per accidens, o sea, accidentalmente está en el error, porque no tiene posibilidad de conocer la verdad. Pero ese musulmán no dudaría en hacerse católico, no tendría ninguna duda en hacerse católico si realmente supiese que la verdad está en Cristo y en la Iglesia Católica. Entonces, al amar la verdad, lo ama a Jesucristo y ama a la Iglesia. Entonces, bueno, hay que verlo de esta manera, ¿no? El resto es un misterio, es decir, hay que meterse en la mente de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios le dio el don a tal y por qué no? Por ejemplo, yo nací católico y yo nací en una familia practicante. Eso, digamos. Ahora, a mí Dios me va a pedir mucho más, en el sentido, a quien más le dio, más le va a pedir. Porque muchas veces son más fervorosos los conversos que los que nacimos en la fe católica. Sí. Entonces, bueno, también está ese... ¿Cuántos años de purgatorio nos tocaría a nosotros, los que nacimos en la fe católica, por no haber hecho el bien que tendríamos que haber hecho con todos los dones recibidos? Bueno, que Dios nos tenga misericordia, pero es un poco así la cosa, ¿no? Sí. No sé Bien. si te contesté. Sí, bueno. Es lo que usted dice realmente, que es una pregunta realmente, un misterio en el sentido de la palabra. El porqué de ser una especie de predestinación, por así decirlo, porque algunos hombres, digamos, tienen esa virtud más que otros. Y bueno, una última pregunta un poco más apartada, pero esto es más, digamos, por lo que ha estado sucediendo en la iglesia últimamente, que además para un laico que se recién o que tiene una conversión reciente, un poco problemático, pienso yo, porque genera confusión. El tema, digamos, del problema que ha habido con la fraternidad San Pío, es decir, el cisma. Yo tenía una pregunta, ya que realmente estas personas aluden tanto a la tradición y me surgió la pregunta. Mi pregunta es si hay, digamos, una clara línea ininterrumpida que uno pueda consultar en la tradición que demuestre, digamos, que en el depósito de la fe, o que el depósito de la fe siempre ha sido el mismo, y en qué rango, digamos, de la iglesia primitiva, o qué es precisamente, más rigurosamente la iglesia primitiva, de donde surgieron, digamos, todas estas creencias, no surgieron, digamos, siempre estuvieron estas creencias y que posteriormente en los concilios y que posteriormente en los dogmas se ratificaron y que no demuestran, digamos, ningún estilo de invento en la iglesia, sino que siempre ha existido. Pero siempre se dice eso, solo que, digamos, yo, al menos como laico, no he podido recibir exactamente ¿A qué te refieres? No estoy tan seguro. Es decir, digamos, hasta dónde podemos considerar la iglesia primitiva y hasta dónde, en qué sección de ella, digamos, están infundidos ya implícitamente todo lo que hoy dogmáticamente se cree. Bueno, en realidad, digamos, lo que Cristo claramente dijo es que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿no? Dice que al inicio es una semilla pequeña, pero después crece. También ahí se ve la figura de la iglesia, pero
acá no hay que caer en un error que es un error anacrónico, por una parte, ¿no? No hay que pensar en el anacronismo, porque en eso caen mucho los protestantes, ¿no? Lo que nosotros creemos, y esto lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que se tenía que creer, todo lo que tendríamos que nosotros creer, ya está revelado, absolutamente está revelado después de la muerte del último apóstol. ¿Qué es lo que pasó? Que no está explicitada toda esa revelación, y quien tiene las llaves es la Iglesia. Es decir, quien tiene las llaves es Pedro junto con los obispos, o sea, el sucesor de Pedro no solo, sino justamente con los obispos en comunión con él, y justamente esa persona que tiene las llaves va abriendo ese tesoro, si uno lo quiere llamar de esa manera, que ya a medida que el Espíritu Santo le va dando la llave de tal cosa, por ejemplo, le va dando como que es un tesoro que tiene varios candados, ¿no? Todo está contenido ahí. Y propiamente se le da el candado de tal cosa, de tal otra, a medida que justamente el Espíritu Santo va explicitando todo eso que ya está contenido en la revelación. Pero te voy a poner un ejemplo que me parece importante, ¿no? Por ejemplo, se ve a la iglesia, se ve a Jesucristo como el nuevo Adán. Eso aparece bastante en la carta a los Hebreos, por ejemplo, ¿no? Que Cristo es el nuevo Adán, que justamente que Cristo con su obediencia pagó la desobediencia de Adán, o sea, venció al demonio, etcétera, etcétera. Pero para verlo a Cristo como el nuevo Adán, tuvieron que pasar 1000 años, ¿no? O tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvo que haber habido una reflexión teológica. Lo mismo, por ejemplo, para ver a la... tuvo que pasar 1000 años para que desde Abraham la capital del judaísmo llegue hasta Jerusalén con el rey David, ¿no? Y para que se cumpliesen las promesas. O sea, pasaron 1000 años desde que Abraham en Ur de los Caldeos comenzó con el pueblo judío y después terminó en su culmen, no terminó, pero llegó a su culmen, después en realidad el culmen es Jesucristo, ¿no? Pero se tuvo que instalar la capital de Israel en Jerusalén, pasaron 1000 años, ¿no? Y lo mismo, se ve a la iglesia como la nueva Israel, para eso pasaron siglos hasta que se vio a la iglesia como la nueva Israel. Es decir, Dios va revelando o va explicitando lo que ya está revelado poco a poco, de acuerdo a lo que el hombre necesita conocer para su propia salvación, ¿no? Entonces, ciertamente que, volviendo a tu pregunta, desde el inicio estaba todo revelado. Desde el inicio ya todo lo que se tenía que conocer era conocido. Lo que pasa está que después hubo que explicitar cosas. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia y la fue guiando hasta hoy en día, obviamente, ¿no? Te conviene también, si no lo viste, no sé si lo sigues a Leonardo Abdala con el Depósito de la Fe, pero te conviene ir al canal del Depósito de la Fe de Leonardo Abdala y tienes que cliquear en un video particular que es justamente acerca del secreto, ¿no? Es ahora ya no me acuerdo muy bien cómo se llama el video, pero es el misterio del secreto, que es justamente cómo la iglesia primitiva creía en muchísimas doctrinas, los mismos santos padres creían en muchísimas doctrinas que hoy en día creemos. Lo que sucedía era que no se escribían no se ponían por escrito esas doctrinas. ¿Por qué razón? Para que no caigan en manos de los herejes, porque si caían en manos de los herejes las deformaban. Eso era lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, a un cristiano que estaba bautizado, que estaba recién bautizado, ¿no? No le revelaban absolutamente todo lo que la iglesia creía, porque primero lo querían conocer, querían saber qué intenciones tenía. E inclusive a una persona que se estaba por bautizar, primero lo formaban poco a poco. Por ejemplo, los no bautizados no podían estar toda la misa, tenían que irse antes de las lecturas, ¿no?
para que no escucharan la homilía donde se revelaban un montón de cosas. Bueno, todo el objetivo era que los herejes no pervirtiesen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso sucedía en la iglesia primitiva. Había un montón de doctrinas que inclusive hoy creemos que creían los santos padres, que no se ponían por escrito. Y no se ponían por escrito para preservar la fe de la perversidad de muchos que la querían corromper, ¿no? Entonces, un poco, mirando ese video vas a poder sacarte muchas dudas al respecto. Pero tu pregunta era en relación a la fraternidad San Pío X. Digamos, se relacionó un poco por el hecho de que ellos hacen mucho hincapié en la cuestión de la tradición. Y yo creo que a fin de cuentas no se entiende bien qué es la tradición, incluyéndome, digamos. Entonces, hasta qué se puede considerar tradición y no. Porque incluso yo también he leído, digamos, algunos padres de la iglesia muy importantes que a pesar de que son padres de la iglesia, fueron muy controversiales. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría. Él es un señor que con la iglesia tuvo problemas, si no me equivoco. No era padre igual él, ¿no? Él es autor eclesiástico. Es autor, digamos, pero mucho de lo, digamos, escrito por él es muy útil, como muchas otras cosas no. Entonces, eso creo que por el eso me genera mucho. El 98% de lo escrito por Orígenes es bueno. E inclusive para hablar mal de Orígenes, lo que tenemos que decir es, fue confesor de la fe, ¿no? O sea, lo torturaron por su fe cristiana y murió gracias a esas heridas. Muchos dicen que es mártir. Pero tenía la doctrina de los demonios, decía que Cristo había venido a salvar a los demonios y que en algún momento el infierno iba a estar vacío, y por eso no lo pudieron canonizar, porque justamente tenía doctrinas con... Para mí Orígenes está en el cielo y cualquier obispo te dice lo mismo, después de lo que sufrió por la fe. Lo que pasa está que, bueno, que él no tenía mala intención al decir lo que él dijo, ¿no? Él estaba quizá influenciado por los gnósticos o por quien fuere. Pero igual, la tradición en cuanto tal es la palabra de Dios oral, es eso que fue transmitida de los apóstoles a los santos padres, y bueno, en definitiva discierne la iglesia, así como la iglesia discierne sobre los libros inspirados y sobre los libros no inspirados. Cuando se saca un dogma según la tradición oral, bueno, la iglesia también discierne con la ayuda del Espíritu Santo, y tiene que haber unanimidad en los santos padres, por lo general, ¿no? Unanimidad de doctrina, o al menos tiene que haber, por ejemplo, santos padres que fueron autoridades muy importantes que hayan dicho más o menos lo mismo acerca de todo, ¿no? Pero lo que hay que acordar es, en definitiva, es la iglesia, no es que decide San Cipriano, San Agustino, no, deciden siempre el Papa en unión con los obispos. Lo de los lefebristas en cuanto a la tradición, es un poco, yo ya he hablado bastante acá y justamente yo no me dedico a hablar de la fraternidad San Pío X porque no los considero el enemigo en cuanto tal, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con ellos, pero no los considero el enemigo, porque me parece que hay problemas mucho mayores en la iglesia, el problema del modernismo es mucho mayor. Lo que pasa está que lo que no cierra de parte de ellos es la ordenación de obispos recurriendo a la protección de la tradición, porque ellos se están poniendo como los únicos custodios de la tradición. Si fuesen los únicos custodios de la tradición, sería quizá válido el argumento. El problema con la fraternidad San Pío X es que no son los únicos custodios. Hay obispos buenos, hay sacerdotes buenos, hay congregaciones buenas. Entonces da la impresión que ellos se consideran los únicos custodios. Entonces dicen, como nadie es tradicional como nosotros, entonces por eso, como somos los únicos que conservamos la tradición, entonces por eso necesitamos obispos. No lo dicen así burdamente, pero en definitiva es eso, al menos. Y no cierra el argumento de que necesitan obispos de ninguna manera. No cierra porque ninguna congregación religiosa tiene obispos, o sea, ni los jesuitas ni los franciscanos, o sea, todos somos sacerdotes, ¿no? Y después no cierra el argumento porque está muy apoyado en la subjetividad de lo que ellos piensan de lo que es estado de necesidad. Ojo,
No negamos el modernismo, no negamos el desastre del modernismo, porque hay mucho modernismo hoy en día, pero una cosa es que el modernismo esté haciendo desastres y otra cosa es hablar de que solamente una orden religiosa conserva la tradición, como en definitiva es lo que ellos están diciendo. Sí. ¿Cómo presentaron por ejemplo, cuando les preguntaron en la ordenación de los 4 obispos nuevos, ¿no? De los obispos que fueron excomulgados, cuando les preguntaron si tenían mandato pontificio, prácticamente leyeron un pergamino totalmente inventado por ellos, que prácticamente excomulgaron a toda la Iglesia Católica. Dijeron la jerarquía cayó en herejía, o la jerarquía desde el Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, no convence, al menos a mí no me convence y a muchos, ¿no? No me convence lo de la fraternidad de San Pío X porque la realidad es que es muy subjetivo lo que ellos plantean y es poco posible de probar, ¿no? Y después, tradicionalmente, los católicos siempre, en lo justo, le hemos obedecido al Papa. Y cuando el Papa manda no ordenar obispos, esa es una orden legítima, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero es una orden legítima. Bien, bueno, padre, creo que eso ha sido mis dudas hasta ahora. Gracias por contestarla, ¿no? Y por abrir este espacio muy, muy propicio para esto. Primera vez que lo hago, pues realmente no había podido hablar estas dudas con alguien que yo sintiese que me pudiese responder, ¿no? Entonces, gracias por la labor. Es un gusto. Y entra cuando quieras, Samuel. Entra Claro, cuando sí. quieras y aquí estoy para ayudarte, ¿no? Y Bien, que Dios te bendiga. Siempre, bien, siempre bienvenido. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.